¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto de una sola vida en la historia de la humanidad? Hoy quiero llevarte a descubrir la historia de un hombre cuya fe, obediencia y coraje cambiaron el curso de la historia. Abraham, el padre de todas las naciones. La fascinante historia de Abraham revelada, el padre de todas las naciones y su impactante legado. Abraham no solo es una figura central en las Escrituras, sino que su legado sigue vivo en el mundo, tocando millones de vidas. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió hace miles de años siga impactando nuestro presente? La respuesta está en su relación con Dios, su fe inquebrantable y el pacto divino que selló con él. En este video, exploraremos cómo su historia sigue resonando hoy. La historia de Abraham comienza en la antigua ciudad de Ur, en Mesopotamia, donde vivió un hombre llamado Abraham. Un hombre común, pero con un destino extraordinario. En el momento en que Dios lo llama, Abraham no tiene idea de la magnitud de lo que está a punto de suceder. El Señor le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré». Imagínate esto por un momento: dejar todo lo que conoces, tu familia, tu hogar, tus bienes, por una promesa que aún no ves cumplida. Abraham no duda, él obedece, él confía, y así, sin saber a dónde va, comienza un viaje que cambiará para siempre el destino de toda la humanidad. El acto de obedecer a Dios, aunque parecía incomprensible, es el primer paso hacia un legado eterno. Abraham, al dejar su vida anterior atrás, se convierte en el primer patriarca de la fe, el primer hombre en responder al llamado divino sin reservas. Y fue entonces cuando Dios le hace una promesa impactante: «Haré de ti una gran nación». ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede un hombre común, sin descendencia, ser el padre de una nación? Pero la promesa de Dios va más allá de lo que Abraham podría imaginar. La promesa de ser el padre de una gran nación no solo se refiere a su descendencia biológica, sino a un pueblo de fe, a un pueblo que, a través de su descendencia, reconocerá a Dios como su único Señor. La historia de Abraham no es solo una historia de fe, sino también una historia de lucha, porque a pesar de la promesa de Dios, Abraham enfrenta momentos de dudas, de dificultades y de pruebas extremas, como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo prometido. Este es el momento en el que la fe de Abraham se pone a prueba de manera definitiva. Imagina por un momento el dolor que sintió, la angustia, la incertidumbre. Pero en ese momento, Abraham demuestra la pureza de su fe. No vacila. Está dispuesto a dar lo que más ama, su propio hijo, en obediencia a Dios. Y cuando está a punto de sacrificar a Isaac, Dios interviene y le provee un carnero como sacrificio. Este acto no solo prueba la fe de Abraham, sino que nos enseña algo fundamental. La fe no es solo creer en lo que no vemos, sino confiar plenamente en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de su plan. Abraham es conocido como el padre de la fe, no solo porque fue el primero en responder al llamado de Dios, sino porque su fe trascendió las fronteras de su vida y su tiempo. El pacto de Dios con Abraham se extiende más allá de sus generaciones inmediatas. La promesa de que sus descendientes serían una gran nación no se limita al pueblo de Israel, sino que se expande a todas las naciones del mundo. A través de la fe de Abraham, Dios establece un vínculo espiritual que conecta a todos los creyentes independientemente de su origen. La fe de Abraham se convierte en la base de la religión judía, la cristiana y la islámica, y su legado vive en la fe de millones de personas
que lo reconocen como el padre de la fe. Pero la historia de Abraham no solo es espiritual, también tiene un impacto político y cultural que ha perdurado en el tiempo. A través de sus descendientes, Abraham se convierte en el antepasado de figuras clave en la historia bíblica: Isaac, Jacob, Moisés, David y, por supuesto, Jesús. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería el padre de una gran nación se cumple a través de su linaje, y esa nación se convierte en el pueblo elegido de Israel. Israel no solo fue una nación política, sino una nación con una misión divina: llevar el mensaje de un solo Dios al mundo. Es imposible no ver la relevancia de la figura de Abraham en la historia humana. Su vida está marcada por la obediencia radical a Dios, por una fe tan profunda que atraviesa el tiempo y las generaciones. Él es el modelo de lo que significa vivir con un propósito divino, de lo que significa confiar en que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Pero también es el modelo de cómo, al vivir según la voluntad de Dios, podemos ser una bendición para otros. Podemos ser un canal de luz, de esperanza y de vida para el mundo. ¿Qué podemos aprender de Abraham hoy, en este tiempo moderno, donde tantas veces nos encontramos perdidos, confundidos y desorientados? En primer lugar, podemos aprender a tener fe, una fe que no se ve, pero que se siente en lo más profundo de nuestro ser. Podemos aprender a confiar en los planes de Dios, incluso cuando todo parece ir en contra, incluso cuando el camino es incierto. La vida de Abraham nos enseña que, aunque las promesas de Dios puedan tardar en cumplirse, Él es fiel, su palabra no falla, y su pacto es eterno. En segundo lugar, podemos aprender a obedecer, a escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones, aunque nos cueste, aunque no entendamos el propósito detrás de su llamado. La obediencia de Abraham no solo fue una obediencia de palabras, sino una obediencia de acción. Abraham dejó todo lo que conocía para seguir el camino que Dios le indicó, sin saber lo que le esperaba. Este es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando no vemos el panorama completo? Y finalmente, podemos aprender a ser canales de bendición para el mundo. Abraham no solo fue un hombre bendecido, sino que fue una bendición para las naciones. Su legado, su fe, su obediencia siguen impactando al mundo entero. Nosotros también estamos llamados a ser una bendición para los demás, a compartir el amor de Dios, a extender la esperanza de la salvación, a vivir con integridad y con un propósito divino. La historia de Abraham no es solo una historia del pasado, es una historia que sigue viva, una historia que sigue hablando, una historia que nos reta a vivir con fe, con obediencia y con un propósito eterno. Abraham, el padre de todas las naciones, dejó un legado impresionante, pero también nos dejó una invitación. La invitación a vivir como Él vivió, a caminar en la fe, a seguir a Dios y a ser una bendición para el mundo. ¿Estás dispuesto a aceptar ese desafío? ¿Estás dispuesto a seguir el legado de Abraham y vivir una vida que deje un impacto eterno? La historia de Abraham sigue siendo una luz que guía nuestro camino. Una historia que nos recuerda que, cuando caminamos con Dios, nuestro legado trasciende. Si este estudio sobre la fascinante historia de Abraham te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo
mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.